ciudadana para el pueblo. No hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país. Decía un querido amigo mío, querido además de esos a los que gusta abrazar fuerte, decía: por sus presupuestos les conoceréis. A lo que otro amigo, también querido, apostillaba: por la liquidación de sus presupuestos les conoceréis. Toda esta colación porque es que hace escasamente una hora el Ayuntamiento de Marbella ha sacado sus presupuestos adelante, de manera inicial, con el voto a favor del Partido Popular y de Opción Sanpedreña, con la abstención del Partido Socialista y los votos en contra de Costa del Sol si puede y de Izquierda Unida. Y decimos esto que por sus presupuestos les conoceréis porque es cierto que hay una tendencia generalizada en el mundo de la política de hacer promesas electorales o de hacer promesas de urbanizaciones, promesas de acciones, promesas de limpieza, promesas, en fin, promesas. Esas promesas se tienen que sustanciar en dinero. Al final, tú puedes realizar una acción concreta en tu ciudad si la dotas de un presupuesto. Si no la dotas de presupuesto, todo se queda en promesa y en agua de borrajas. Pues hoy precisamente decimos se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella para el año 2018. Izquierda Unida ha votado en contra. Tenemos con nosotros a Victoria Morales, que es concejala y viceportavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Marbella y secretaria de Acción Política Local. Victoria, Izquierda Unida ha dicho que no, con 6 puntos taxativos, diríamos que líneas rojas, ¿no? Sí. Adiós a la participación, el primero de ellos, que los presupuestos son tramposos en su formulación, a cuento de esos 36 millones que van a sobrepasar del techo de gasto impuesto por Montoro, que van a regresar las asociaciones de primera y de segunda categoría, que son unos presupuestos que están de espaldas a la igualdad, que no mejoran las ayudas sociales y que, por decirlo en un titular grueso, accesibilidad cero, patatero. Sí. Este es un poco el resumen que hace Izquierda Unida de sus razones, ¿no? Sus motivos, 6 razones de peso contundentes para no aprobar los presupuestos municipales propuestos por PP y USP. Sí, y es verdad, y es un no rotundo y tajante, por cuestiones tan claras y tan sencillas como las 6 que acabas de decir. Luego habría que desmenuzar muchas pequeñas cosas en las que tampoco estamos de acuerdo del presupuesto, pero son razones tan contundentes y tan claras que Izquierda Unida no puede apoyar algo, un presupuesto que es el mayor documento político que puede tener un equipo de gobierno que al final tumba todas las acciones políticas transformadoras que, mientras que Izquierda Unida estuvo en el gobierno, desarrolló y plasmó en sus presupuestos. Es otra forma de hacer política la que han decidido el Partido Popular y Opción Sanpedreña, totalmente distinta y distanciada a la política que nosotros plasmábamos en nuestros presupuestos municipales. Son cosas... Cuantitativa y cualitativamente. Sí, ¿no? efectivamente, porque es verdad que hay acciones o partidas presupuestarias en este presupuesto del Partido Popular que quizás cuantitativamente no es mucha cuantía económica, pero sí que es verdad que cualitativamente, en calidad de vida y en beneficio para las personas, perdemos. Hablamos de un ejemplo muy sencillo. En políticas de igualdad, el detrimento económico es muy poco, pero sin embargo sí que tiene una intencionalidad política. Cuando tú estás recortando municipalmente en políticas de igualdad, está claro que has tomado una decisión política y es no mejorar la calidad de vida de las mujeres. Desprotegerlas. Y además entendemos que además es el mismo ADN y la misma lectura que hacen a nivel nacional, haciendo un pacto de Estado contra las violencias machistas y dotándolo cero presupuestariamente. Lo que decíamos antes en el comienzo, ¿no? Tú cuando quieres iniciar una acción política transformadora, una acción que repercuta en la sociedad, tienes que dotarla de dinero para poder llevarla a cabo. Es que si efectivamente, no, eso es. Es vender nada, ¿no? Vender humo. Claro, es ese, por ejemplo, un ejemplo en el que económicamente no supone
mucho detrimento, pero sí en el interés político que pone el político gobernante para desarrollar políticas en igualdad, está claro que no cree en esas políticas de igualdad y así se visibiliza en el presupuesto. Pero luego hay cuestiones más que también. Nada hablar en este caso de la igualdad con el amor social que hay estos días, no solamente por el hecho del juicio por presunta violación a esa chica en Pamplona por los miembros de la manada, ¿no? Sí. Sino porque en estos últimos meses está habiendo una movilización en redes sociales, hay un sentimiento generalizado por parte de las mujeres y también de los hombres que nos sentimos partícipes del feminismo por erradicar esta situación de desigualdad de una manera permanente y definitiva, de manera urgente. Claro, claro. Y que nos veamos con unos presupuestos municipales que reducen. Claro, es que además va totalmente en contra además del espíritu que desde Izquierda Unida hemos intentado ir creando y hacer crecer. Esa movilización necesaria y esa movilización social que es la que al final dicta a los gobernantes por dónde tienen que ir abocadas esas políticas. Y ahora mismo la ciudadanía está muy despierta y muy sensible en temas de políticas de igualdad y en lucha real en la erradicación de las víctimas de violencias machistas. Y un claro ejemplo es la movilización por redes sociales y también movilización en distintos espacios y ayuntamientos y comunidades con lo que está acaeciendo con el tema de los violadores, esos que se permiten pedir un informe a un perito para echar por tierra el argumento de una mujer que ha sido violada por 5 tíos por cómo viste o cómo en sus redes sociales publica si sigue estudiando, si quiere y cómo se comporta. Es decir, que sacamos una lectura efectivamente también política de cómo va la cosa, de que ahora mismo cuando la ciudadanía está muy sensible y creemos que además está muy cuestionada la acción política en respecto de políticas de igualdad a nivel local, también vemos que es un reflejo bastante triste, que nos entristece que este gobierno municipal también le esté dando la espalda a la igualdad. Y también nos preocupa, ¿eh? Este amigo mío que me decía, por sus presupuestos, les conoceréis, siempre hacía el símil, ¿no? Esto es muy sencillo, hay que imaginarse en la mente un gráfico con unas barras, ¿no? El clásico gráfico de todos. Cuando tú pones un presupuesto municipal y lo pones en tabula rasa y empiezas a subir o bajar las barras de los intereses, urbanizaciones, igualdad, derechos sociales, ves cuáles son los intereses reales del equipo de gobierno, el equipo municipal en este caso, que quiere llevar los presupuestos a cabo, ¿no? Y es evidente que aquí en igualdad pues no es uno de los intereses del bipartito de PP-USP, porque desciende. Sí, es así de claro. Es así de sencillo. Efectivamente, ¿no? Además, fíjate tú, en la comparación que haces tú de las barras, es un ejemplo muy claro y la gente lo va a entender perfectamente. Aumenta el presupuesto en 20 millones de euros para inversiones, con lo cual nos dejamos de lado el gasto social, los derechos sociales y la igualdad. Sin embargo, dotamos de forma, nosotros creemos que desmesurada, las políticas inversoras. Tenemos claro dónde está el gobierno del Partido Popular y dónde está OSP, porque OSP estaba oculto. Antes apostaba por las políticas sociales y por la igualdad de derechos y ahora aprueba y está defendiendo que la política vaya a la hora de invertir. Que es verdad que se pueden compaginar ambas cosas, pero... Y se deben compaginar ambas cosas, pero también es verdad que las inversiones también tienen un matiz político. Nuestro compañero y amigo Andrés Cuevas siempre dice que también se hace política sabiendo dónde tú haces las inversiones. Claro. Y no es lo mismo hacer una inversión en la Divina Pastora y arreglando la Divina Pastora que hacerla, por ejemplo, en Puerto Banús y arreglando una plaza de Puerto Banús. El importe puede ser el mismo, pero quizás, y así se ve, son políticas distintas. ¿Por qué? Porque se puede considerar gastos necesarios para la ciudadanía y para la generalidad de la gente o un gasto para mejorar y embellecer para aquellos que vienen de
fuera. Pues también se hace política también en las inversiones y así también vemos y nos tememos que van a ir vinculadas esas inversiones. Es la transformación de los barrios, ¿no? Dependiendo de qué es, como bien apuntabas, si quieres invertir en la Divina Pastora o en Puerto Banús. Hombre, en Puerto Banús evidentemente también tienen derecho a que se invierta, ¿no? Totalmente. Entonces así, pero los barrios también. Y diré que la Divina Pastora que transito de manera cotidiana ha quedado de maravilla. Es decir, cuando tú haces remodelas una calle de manera integral, una plaza, en este caso de manera integral, aportas muchas más cosas que la remodelación, ¿no? Se aporta una nueva vida al barrio, una convivencia diferente, una manera de relacionarse las personas diferentes, se inyecta también, ¿no? Se da un impulso al comercio. Es importantísimo que los barrios estén vivos y parece que están fuera de este, presupuesto municipal. Y se creen espacios amables en la zona de los barrios porque realmente es donde hace vida la gente. Marbella al final no deja de ser una ciudad muy grande y la gente no recurre al centro habitualmente. Sí que es verdad que recurren en ocasiones puntuales a pasear, es lógico, o al paseo marítimo, pero sí que es verdad que la vida diaria se hace en los barrios. Y si tú revitalizas con infraestructuras necesarias en los barrios, que además han estado abandonados durante mucho tiempo, pues lo que haces es crear espacios amables donde la gente se siente cómoda para pasear o para salir al parque debajo de su casa, y eso también es crear comunidad. Es decir, tiene un efecto muy positivo en la ciudadanía y en eso creíamos, y precisamente por eso es las obras que nosotros teníamos en inversiones mucho más vinculadas a todo eso, a lo que significa un conglomerado no solamente de infraestructuras sino de sensaciones y de bienestar para la ciudadanía. Bueno, pues no han tenido en cuenta aquellos proyectos que nosotros habíamos dejado previstos para hacer en estos 2 años, y nos tememos que no piensen lo mismo que nosotros, igual que no han pensado en aumentar también en políticas sociales y aumentar los presupuestos en políticas sociales, en las ayudas a la gente y a las personas, que era algo que nosotros teníamos previsto. Ya lo mejoramos en años anteriores y ha tenido muy buen resultado, y ellos lo que hacen en ese sentido es un continuismo, con lo cual no han repensado en seguir mejorando la situación de las personas más vulnerables, que es algo en lo que también nos da tristeza, ¿no? Que en los colectivos más vulnerables no se siga pensando en mejorar sus situaciones, sino que simplemente, bueno, pues continúan y no le dan importancia, no se preocupan en ponerse como nosotros a sentarnos, qué carencias hay, qué situaciones, el alquiler, qué es lo que le está dificultando más a la gente, los cortes de luz, de agua, si le subimos las ayudas económicas tendrán mínimos y garantías alimentarias, todo aquello que nosotros conseguimos y que es verdad que ha tenido resultado y que ellos, por mucho que lo criticaron, no lo han detraído, pero también ser continuista no quiere decir que hay que seguir pensando en esas personas, y la verdad es que no lo vemos reflejado en ese presupuesto. Ya que estamos en Arine, que tú mismo lo has introducido, recordamos que estamos repasando el presupuesto municipal de Marbella para 2018, que se ha aprobado hoy en pleno, con los votos a favor del equipo de gobierno, compuesto por PP y USP, y en el que Izquierda Unida pues, ha votado en contra por 6 razones, algunas de ellas las estamos explicando, y habíamos entrado en la harina ya de los derechos sociales, ¿no? De la cobertura a las personas más necesitadas, y yo creo que aquí hay 2 de esos 6 puntos por los cuales Izquierda Unida ha votado que no, tienen relación directa, ¿no? Sí. Que regresan las asociaciones de primera y de segunda por un lado, y que no se mejoran las ayudas sociales, ¿no? Efectivamente. Son apartados diferentes, porque asociaciones hay de muchos tipos, pero evidentemente tienen un tronco común también, ¿no? Claro. Se ayuda a mucha gente necesitada, precisamente se canaliza a través de asociaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, las asociaciones que siempre hemos defendido esos criterios de igualdad y esas subvenciones a proyectos, porque consideramos que tienen que estar del lado de la institución, porque tienen la agilidad y la rapidez para poder actuar en beneficio de las personas, y consideramos que es justo que estén trabajando al lado, y que el ayuntamiento además sea copartícipe apoyándolas económicamente en base a los proyectos que desarrollen, que son muy variopintos. Vamos a aprovechar que hoy estamos los dos solos, además tenemos capacidad para charlar un rato, precisamente hablando de esto del presupuesto, la diferencia que hay entre una subvención nominativa y otra subvención por proyecto, que no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?
O sea, Pues, yo lo sí. sé, porque llevamos trabajando mucho tiempo Sí. y lo conozco. Pero yo creo que los espectadores de Marbella deberían también conocerlo, ¿no? Porque hay Sí. una diferencia sustancial. Claro, en es una, en las dos cosas. efectivamente, es una diferencia clara. Además, también lo recoge la propia ley de subvenciones, que cualquier institución pública, la fórmula que debe tener como norma general para dar subvenciones a las asociaciones, para apoyar económicamente a las asociaciones, la fórmula general y normalizada tiene que ser la concurrencia pública y la convocatoria pública de subvenciones. Eso significa que todas las asociaciones se puedan presentar en igualdad de condiciones a que sean subvencionados sus proyectos. Sus proyectos muy variopintos, puesto que, bueno, que hay muchas asociaciones de mucho tipo de carácter social, y entonces cada una presenta su proyecto que considera interesante que el ayuntamiento le subvencione, y bajo una baremación técnica de los propios técnicos del ayuntamiento, así sale una puntuación y así sale el apoyo económico. Que también da una garantía al ciudadano, es decir, es un proyecto que luego se puede fiscalizar. Tú recibes un dinero en relación a un proyecto y después, al final del año, se puede ver qué puntos de ese proyecto se han conseguido, se han consensuado. Sobre todo porque los técnicos valoran que son proyectos de calidad y que van a tener beneficio directo en la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es el mayor valor que se le da, que es el garantizar este ayuntamiento que esa asociación va a desarrollar un proyecto que va a tener un beneficio directo en X o en Y en la ciudadanía. La otra parte, que además la ley de subvenciones lo cataloga como algo excepcional y tiene que estar muy justificado, es un convenio nominativo. Es decir, tú, por ser tal asociación, vas a recibir una cuantía tal y vas a justificar con gastos genéricos de tu asociación. Eso significa que va a tener un proyecto concreto para desarrollar y va a tener una evaluación y una valoración por parte de los técnicos. Pues no, porque se evita ese paso, que es que sean los técnicos expertos los que digan cuánta cuantía le corresponde a esa asociación, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso genera una discriminación. Es imposible de cuantificar, es decir, claro, si no tienes un proyecto no sabes cuánto cuesta. Claro, al final, ponerlo en marcha, ¿no? Al final lo que estás haciendo es aportando a gastos mucho más genéricos de trabajo habitual de la asociación, que no quiere decir que no sean necesarios, pero sí que es verdad que es darle dinero a una asociación per se, porque se llama Rita la Cantaora o Cantaora Juana. Y esto queda al arbitrio de los responsables. Efectivamente. Eso que nosotros habíamos desmontado, porque al final eso es muy tramposo, porque el que el gobernante pueda decidir sobre si una asociación tiene dinero u otra no, es donde entra el clientelismo del que nosotros tanto hemos hablado. Cuando tú dejas a las asociaciones libremente que entren a una concurrencia pública, nunca podrá existir esa relación ni nadie decir que ha habido un trato de favor. Pero sí que cuando unas asociaciones tienen un dinero por sí y otras entran a concurrencia pública, siempre quedará la sospecha. ¿Será realidad o no lo será? Pero lo que es realidad es que hay asociaciones que no les han tocado en la puerta para decirles, oiga, que usted tiene este dinero garantizado. Con lo cual, efectivamente, existe una discriminación. Pero además, este año hemos detectado algo muchísimo más grave. Esto era habitualmente lo que hacía el Partido Popular, que nosotros consideramos que es generar desigualdad y clientelismo en relación con las asociaciones, sino que hemos detectado que en este presupuesto es algo que además vamos a estudiar en profundidad, muy grave, que es, con la excusa de la descentralización para San Pedro, y con tal de que San Pedro pueda decidir sobre las asociaciones que están en San Pedro, todas las asociaciones de San Pedro se han visto abocadas a tener un convenio nominativo. Con lo cual consideramos que puede existir una causa de ilegalidad a la hora de designar las subvenciones a las asociaciones de San Pedro, porque las eliminas de poder optar a una convocatoria pública. Incluso las estás condenando a poder optar a menos cuantía de la que en años anteriores han tenido. Simple y llanamente porque el interés de San Pedro era poder decidir sobre San Pedro, está
creando una discriminación con las asociaciones de San Pedro, pero nosotros además vamos más allá y consideramos que el ser asociación de San Pedro no es motivo suficiente para que sea excepcional y poder darles un convenio nominativo. Y además condenándolas, como es una realidad, a darles menos apoyo económico. Hablamos de que la Asociación Concordia Antisida, que trabaja con enfermos de VIH, que está y trabaja en San Pedro, pero no trabaja solo para San Pedro, claro, sino para todo el término municipal, en la concurrencia pública y su subvención a proyectos de este año que estamos terminando, ha sido subvencionado su proyecto por 11.750 euros. Y sin embargo, porque es una asociación que está ubicada en San Pedro, le han puesto de forma obligatoria un convenio nominativo a 6.500 euros. 5.000 euros menos, la mitad. Es decir, la mitad. Y además, por el artículo 33, eres asociación de San Pedro y esto es lo que he decidido por ti. Pero no es el único caso, también pasa con Fundatul. Fundatul ha obtenido en la concurrencia pública con sus proyectos de apoyo al empleo con las personas con discapacidad mental 25.000 euros y en los presupuestos municipales aparecen con una asignación de 16.000 euros y además con el agravio que ni siquiera la propia asociación tenía conocimiento de que no iban a ir a concurrencia pública, sino que además se les había designado el dinero por ser de San Pedro a dedo. Y no es la única, también he tenido conocimiento que a sanpedreña tampoco se le ha comunicado este cambio. Y además, sanpedreña había tenido el año pasado, en este año, más de 6.000 euros y en el año anterior 9.000. Les estás creando una discriminación negativa por estar en San Pedro y con tal de decidir esa descentralización de la que hablan, que es totalmente torticera y mentirosa. Lo que han hecho ha sido crear una administración paralela y con tal de crear una administración paralela y poder decidir los concejales de OSP sobre lo que se hace OSP, están creando discriminación a las asociaciones. Nos parece ruin, efectivamente, nos parece ruin, incluso averiguaremos porque consideramos que puede generar además algún tipo de irregularidad a la hora de designar los convenios. Bueno, está claro, está bien, yo creo que es explicar es Victoria precisamente esto, ¿no? Que se habla muchas veces en los medios de comunicación, las personas que estáis en el fregado cotidiano de esto, es verdad. Las subvenciones nominativas, ¿qué son? Son las subvenciones que se conceden a dedo, básicamente, ¿no? O sea, esta sí, esta no. Por proyecto, pues aquí hay asociaciones baremadas por los técnicos que presentan un proyecto, el cual, digo, se puede fiscalizar en el sentido positivo del término, ¿no? Que bien, que se va a conseguir esto, estos son los objetivos que tiene, tratar a X pacientes, por ejemplo, o a X personas que lo necesiten, ¿no? Era uno de los argumentos que está utilizando Izquierda Unida para decir que no al presupuesto municipal 2018, que es que regresan las asociaciones de primera y de segunda. Yo creo que ha quedado claro, ¿eh? Y en el caso de San Pedro, pues lo iremos viendo porque sí, yo siempre he entendido al final que las asociaciones deben ser transversales, ¿no? Claro. Que independientemente de dónde residas tú o dónde esté ubicada la asociación, pues puede atender a tus necesidades. Claro, y más dentro de un término municipal, del mismo término municipal. Vamos con dos asuntos más dentro de la no mejora de las ayudas sociales. Vamos a hablar de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, sí, porque esto sí es una cuestión fundamentalmente cualitativa, sí, muy importante cualitativa, y también del Centro de Atención Inmediata, ¿no? de la Cruz Roja, un proyecto que el Partido Popular, mientras estaba en la oposición, ha criticado duramente y que ahora resulta pues que en estos presupuestos municipales y con el informe municipal del secretario, pues que es bandera del proyecto de asuntos sociales, ¿no? De derechos sociales, bienestar social del Partido Popular. Sí, no, hombre, con el proyecto de Cruz Roja para la atención a los sin techo, nos alegramos de que estén contentos con ese proyecto que tanto intentaron desmontar y que tantas críticas obtuvo. Y nos alegramos de que al final tuviéramos razón en este proyecto y estuviéramos empecinados en que era un proyecto necesario, que no existía, que era esa atención a los sin techo integral, que ellos se conformaban con cuidados paliativos para estas personas, que era que tuvieran un trozo de pan. Y nosotros hablábamos de algo mucho más potente, mucho más transgresor,
era intervenir directamente en esas personas, con esas personas, y que tuvieran un espacio abierto los 365 días del año, nos alegramos de que ahora nos estén dando la razón y que efectivamente en el informe de alcaldía ponga que es un proyecto de bandera y que se felicitan de que este ayuntamiento vaya a hacer ese proyecto. Agradecemos esas felicitaciones que nos corresponden a nosotros, a pesar de lo difícil que nos lo pusieron porque intentaron tumbar este proyecto y que la ciudadanía viera que no se estaban dando soluciones reales a las personas más vulnerables cuando sí que se le estaban dando esa atención digna sobre todo. Aquí la primera pregunta que se suscita es ¿por qué antes no y ahora sí? Claro. O sea, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué antes un proyecto era malo y ahora de repente el mismo proyecto es bueno? Claro. ¿Qué interés hay? ¿Hay interés, no sé, electoral quizá o no? Yo entiendo que lo primero que es un interés electoral totalmente. Y lo segundo es que efectivamente no era su proyecto, porque como digo, no es el proyecto del Partido Popular, si no lo hubiera hecho el Partido Popular en años anteriores. Es decir, un espacio municipal donde atender a los sin techo durante 365 días del año, mínimo esas 12 horas, pues para trabajar con ellos y para intentar sacarlos de esa situación. No es un proyecto en el que crean, puesto que no lo hicieron en 8 años anteriores. Pero ahora, una vez que se han puesto a gobernar y han visto que está hecho y que realmente atiende, lo asumen como suyo, que también es bastante hipócrita por parte de ellos, pero sí que es verdad que es una medida totalmente electoralista y que piensa que la gente no se va a dar cuenta de ese giro de 365 grados que ha dado el Partido Popular con este proyecto. Yo creo que la gente es muy inteligente y va a saber hacer una lectura de que ahora lo halaguen y antes rehusaban de ello. Es más, no lo han hecho durante 8 años, ellos no hubieran desarrollado este proyecto y se hubieran conformado con ese trozo de pan al pobre que vive. La caridad. Efectivamente, esa caridad y beneficencia de la que ellos no reniegan, piensan que esa es la fórmula y nosotros pensábamos en algo muchísimo más grande, muchísimo más complejo, muchísimo más potente y nos alegramos que además ahora sea una totalmente realidad. Pero es que también volvemos a hablar de la atención a los más vulnerables con lo que tú has dicho de la oficina de intermediación hipotecaria. Efectivamente, es que en apenas un mes que no se está dando ese servicio especializado, no hablamos de que la oficina del ayuntamiento esté cerrada, pero ha perdido una herramienta que considerábamos que era fundamental, que era ese jurista experto en mediación hipotecaria. Ese pliego, que además habíamos dejado ya iniciado en contratación, que podían haberlo continuado, o sea, no necesitaba ningún trabajo más para que fuera una realidad y volviéramos a tener en la actualidad ese servicio de ese jurista o ese equipo de juristas especializados en mediación, lo han dejado morir. Y sin embargo, creen en otro modelo totalmente distinto, que es con el Colegio de Abogados un convenio, pero que no tiene esa garantía de éxito que ha tenido durante un año el modelo que veníamos desarrollando. Es decir, cubren el expediente, pero realmente no creen en que sea algo prioritario para este municipio el atender y el que realmente tenga resultados en esa intermediación hipotecaria, en ese trabajo con las cláusulas suelo, en esa mediación en el alquiler, de la que estábamos siendo además pioneros. Dame números. Pues mira, la diferencia son 25.000 euros. 25.000 euros en un presupuesto de más de 200 millones de euros no es una cuestión económica, es una cuestión política, es una cuestión de si te crees que es prioritario para este ayuntamiento atajar los desahucios o no lo es. Y ese es la diferencia, que ellos creen que solamente es necesario cubrir el expediente con un turno de oficio que no es especializado. Nosotros no criticamos el convenio con el Colegio de Abogados, lo que no creemos es que sea la herramienta idónea para trabajar con este tema.
Pero no solamente no lo creemos nosotros, sino es que la propia plataforma Stop Desahucios piensa lo mismo que hemos pensado nosotros mientras que gobernábamos. También lo piensan así otros ayuntamientos que realmente están implicados en la lucha contra los desahucios, que es una herramienta, la del colegio, pero no es la ideal y no es la necesaria para realmente hacer esa mediación antes de llegar al juzgado. Entonces no es una cuestión, como volvemos a decir, cuantitativa, sino que es cualitativa del modelo que tenemos. Y nos entristece porque el Partido Popular y USP votaron a favor de la propuesta de Costa del Sol, si puede, de esa Marbella libre de desahucios. Sin embargo, están gobernando y parece ser que ya se le caen. No son tan importantes los desahucios para ellos como lo eran cuando levantaron la mano en el Pleno. Una noticia muy triste que nos entristece mucho a Izquierda Unida, pero creo que le tiene que entristecer también mucho a la ciudadanía de Marbella. Cuando estábamos tranquilos, que teníamos un servicio público que era potente, que daba soluciones reales. Eficaz. Hombre, en un año se paralizaron 9 desahucios y en un año también se llegaron a 5 acuerdos, pero es que se han atendido a más de 100 familias en el tema de las cláusulas suelo. Pues la verdad es que era un servicio público bueno, eficaz, efectivo, y ahora pues se van a quedar en cubrir expediente, con lo cual no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de modelo, de dónde está cada uno, y está claro que el gobierno del Partido Popular no está con las familias más vulnerables. Bueno, estamos con Victoria Morales, decimos que es concejala y viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella y además secretaria de Acción Local de la Asamblea Local de Izquierda Unida. Estamos haciendo un repaso sobre las cuestiones fundamentales de la negativa de Izquierda Unida a aprobar los presupuestos municipales para 2018. Hemos estado hablando del regreso de las asociaciones de primera y segunda, de que es un presupuesto que da la espalda a la igualdad, de que no hay mejoras en las ayudas sociales, y vamos a hablar también del tema de la participación. Sí. Miguel Díaz, que es el coordinador local de Izquierda Unida y portavoz, ha sido concejal de Participación Ciudadana con el tripartito, ha hecho de los presupuestos participativos bandera en el sentido de el empoderamiento ciudadano, lo importante que es tomar en cuenta no solo la voz, sino la voz y el voto de la ciudadanía a la hora de tomar decisiones, de entender que quién mejor que el vecino o la vecina va a saber qué necesidades tiene su barrio, poder proyectarlas, debatirlas, votarlas con ese principio mágico de la universalidad, que es el sustento propio de la democracia, que es una persona, un voto. Y en este caso los presupuestos, pues aquí pasa lo que hablábamos, que es que cuantitativa y cualitativamente dinamitan la participación. Cuantitativamente, porque se iba a destinar 2 millones de euros de manera bianual a los presupuestos participativos, es decir, 4 millones en 2 años. Ahora el nuevo presupuesto va a destinar 700.000 de manera bianual, es decir, 1,4 millones de euros. 4 millones frente a 1,5, no llega. Eso por un lado. Y por otro lado, cualitativamente, pues que ya el principio de una persona un voto, pues tampoco va a existir. Efectivamente. Aquí toca esos dos principios fundamentales que denotan, ¿no? y dan consignas políticas de por dónde pueden ir unos presupuestos y por qué hay diferencias entre quien gobierna en un municipio también. Es una realidad que en el presupuesto pone una partida presupuestaria presupuestos participativos. Al lado viene consignada, lo primero, menos cuantía, pero también esa palabra que pone en este presupuesto es mentira. Sencillamente mentira. ¿Por qué no van a ser presupuestos participativos? Nos tenemos que olvidar de esa fórmula que tú has dicho, que todo el mundo del término municipal pueda decidir dónde van ese 1.400.000 ahora, los 4 millones que hubieran sido nuestros, directamente, de forma directa, dónde van, qué quieren o qué creen que es necesario en este término municipal y votar también por ello. Es una realidad que ya hubo una votación mientras que gobernábamos nosotros, donde quien quiso pudo decidir, pudo hacer una propuesta para
cualquier actuación que consideraran que el ayuntamiento era necesaria y también pudo votar aquellas propuestas que se presentaron. Esa era una realidad. Esa es una realidad que no ha podido ser viable este año por la moción traición. Sí, se hizo la primera parte del trabajo, que son todas las asambleas que se hicieron para que todo el mundo pudiera hacer propuestas, y han salido casi 250 propuestas de gente, de ciudadanos, de vecinos y vecinos que de forma individual han decidido que querían hacer una propuesta para que se modificara, se hiciera, se creara alguna actuación en el municipio. Con implicación de sectores además de todo tipo, de todas edades, o sea, gente mayor, gente muy joven, estaba el Consejo de la Infancia además también transitando por ahí, asociaciones que a título individual también han decidido movilizar proyectos, ¿no? 256 proyectos que ahora mismo están... No se van a votar. En un limbo. Que ya no se van a votar, puesto que debería de haber luego habido el compromiso de realizarlos e incluirlos en este presupuesto. Este presupuesto se acaba de alzar la mano, es 17 de noviembre, con lo cual está claro que son, desgraciadamente, proyectos que este nuevo gobierno va a tirar a la basura. Nosotros, por supuesto, que creemos en que la ciudadanía tiene que estar empoderada, y si decide participar, tenemos que escucharla, y esta es una manera de escucharla totalmente lógica y entendible. Tomaremos bueno, pues qué actuaciones han hecho y qué podemos hacer nosotros para que sean una realidad, pero lo que no va a ser una realidad es que va a ser una persona, un voto. Ellos, su fórmula, que además ahora dicen que es a través de los distritos, pero sabemos que en la configuración de los distritos lo que hay es representantes de asociaciones y de grupos políticos. Con lo cual, yo como vecina no voy a poder decidir sobre esos 700.000 euros. Podrá decidir un colectivo, pero yo puedo pertenecer a un colectivo o no pertenecer. Con lo cual, no van a contar con mi voto, ni con el mío, ni con el resto de los 140.000 habitantes de Marbella y de San Pedro. Se votará en petit comité y veremos a ver qué configuración tienen los distritos, porque la configuración que tenían antes, cuando estaba gobernando el Partido Popular, era, bueno, pues un absoluto y auténtico paripé, donde realmente no existía participación y se utilizaba como un lavado de cara a la participación, y era todo lo contrario. Es más, los representantes de los distritos, incluso en muchas ocasiones, nos sentíamos ofendidos porque de nuestro tiempo libre decidíamos apostar por ir a esa junta de distrito y nos veíamos que allí estaba todo hecho, que no se decidía nada, que no se debatía absolutamente nada y que nuestra presencia o no era bastante irrelevante. Pues a eso es a lo que van abocados esos presupuestos participativos. Por eso es por lo que decimos que lo de la palabra presupuestos participativos es una mentira. Y cuando no voten durante el año que viene los vecinos, o les digan, oiga, usted puede votar estos proyectos, y tenga un día para ir a votar, un día, 10 días, un mes, para ir a votar los proyectos de los presupuestos participativos, se darán cuenta que efectivamente... Sí, porque para que un presupuesto se llame participativo, tenga ese apellido, tiene que cumplir exactamente 3 criterios, claro. Si no, no lo son. Claro. 1, principio de universalidad, efectivamente. Una persona, un ciudadano, una ciudadana, un voto, que sean autorregulados, es decir, que sea la propia asamblea de vecinos que decida cómo va a funcionar internamente esos presupuestos. Exacto. Y te hace que sean vinculantes, es decir, claro, que la decisión que tomen los vecinos y las vecinas, claro, se traslade directamente a la administración local y que la administración local haga cumplir precisamente esos criterios vecinales, ¿no?, que emanados de presupuestos participativos. Exacto. Así que, pues no. No, y no con lo grave que supone para nosotros. Pues no. Es verdad que al final para nosotros eso es una forma y un modelo transformador, y precisamente por una de estas cosas era por las que decidimos, ¿no?, gobernar, para que se vieran políticas transformadoras donde la gente es la que tiene la importancia y donde nosotros queremos contar con la gente, y que sea la gente, ¿no?, gobernar obedeciendo, que en muchas ocasiones hemos hablado, y esto pues cambia radicalmente el modelo de gobernanza, y también lo cambia porque al final, cuando tú eliminas esa participación, también te distancias de los vecinos y de las necesidades que tienen, que a lo mejor no las puedes solucionar todas las necesidades que tienen,
pero sí fundamental escucharlos, y sí fundamental trabajar con transparencia, y sí fundamental acercar a la administración a la ciudadanía que tanto desconoce y muchas veces hace críticas por el desconocimiento. Cuando tú inicias todo este tipo de procedimientos, la gente entiende por qué hay cosas que son viables e inviables. Pero cuando tú te separas de la ciudadanía, lo único que puede hacer es criticar, muchas veces del desconocimiento, pero tú no le das la oportunidad de que tenga ese conocimiento, con lo cual estás gobernando de espaldas a la gente. Bueno, tenemos dos temas más todavía en cartera, tenemos un ratillo. Vamos a dejar quizá el más farragoso de entender para el final, y vamos a hablar de la accesibilidad. Accesibilidad cero. Sí. El gobierno tripartito, a través de la Delegación de Derechos Sociales, puso en marcha la mesa de accesibilidad del municipio, en el que concurrían asociaciones, no solo asociaciones, también la policía local, en fin, prácticamente representantes de todos los ámbitos que tienen que ver con la accesibilidad, que al final son todos, efectivamente, en realidad, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Claro. Ahora mismo. Ahí está. Lo primero es que ya además hemos denunciado como Izquierda Unida en varias ocasiones que realmente no se está pensando en una ciudad accesible. Por tus hechos te conoceré y ya te conozco que ni siquiera has convocado la Mesa por la Accesibilidad, que era un espacio amable donde estaban los colectivos de discapacidad y las distintas delegaciones para trabajar en conjunto en todas aquellas actuaciones que hay que hacer, no solamente en infraestructuras físicas, sino sensoriales, sensitivas, mentales en esta ciudad, puesto que la verdad es que estamos como un recién nacido en materia de accesibilidad universal en este municipio, y de ahí han ido surgiendo muchas cuestiones, se han ido dando soluciones a pequeñas o a grandes cosas, como es, por ejemplo, el tener un servicio de intérprete municipal de lengua de signos, que es una realidad gracias a esa mesa de accesibilidad, y que yo creo que en otro momento ni siquiera se hubiera contemplado, y no lo contempló el gobierno municipal del Partido Popular en los 8 años que gobernó. Pero también de ahí nacieron el hacer varios proyectos, el crear hacer una licitación pública para que nos hicieran proyectos sobre la accesibilidad universal y las obras y arreglos y adecuaciones que hay que hacer mínimo en los edificios municipales de nuestro término municipal. Hablamos de las tenencias de alcaldía, hablamos incluso de la Radio Televisión Marbella, hablamos de la Delegación de Derechos Sociales, porque bueno, pues es una delegación que si no es accesible en todos los niveles, pues estamos cometiendo un grave error como servicio público. Esos proyectos se dejaron licitados, esos proyectos eran 100.000 euros, algo más de 100.000 euros lo que el coste de la licitación, pero sin embargo ahora vemos que no hay ni una sola euro para desarrollar ahora esos proyectos. Una vez que tengamos esos proyectos realizados en mano, hay que ponerse manos a la obra y hacer las obras necesarias para adecuar esos espacios públicos. Pues sorprendentemente no hay ningún euro destinado en ese presupuesto para llevar a cabo esos proyectos, con lo cual nos quedamos sorprendidos, pero además no solamente nos sorprende, sino que nos preocupa, porque a partir del 4 de diciembre la ley nos obliga a los ayuntamientos a cumplir todas las normas de accesibilidad universal en los espacios públicos. Ya habíamos dado pasos, el gobierno municipal tenía 4 años para hacerlo, se perdieron 2 con el gobierno del Partido Popular porque creemos que no creen la accesibilidad. En estos 2 hemos ido dando bastantes pasos y hemos dejado pues hacer esos proyectos para desarrollarlos, y resulta que ni siquiera hay un euro para dar cumplimiento a algo que es por ley. Nos preocupa y mucho. No solamente ya es una cuestión de creer más en una cosa o en otra, no, es de cumplir la ley, es que puede ser que nos encontremos este ayuntamiento con demandas por no cumplir lo que nos dice la ley. Y eso es parte de no haber hecho bien los deberes el gobierno anterior, que es el Partido Popular, que perdió 2 maravillosos años, y esto ya llevaría avanzado. Es decir, que hoy por hoy podríamos haber tenido infraestructuras municipales totalmente accesibles. Nosotros hemos empezado tarde, porque hemos empezado a gobernar 2 años después de que se creó esa ley y se dio este margen de 4 años, pero ahora vemos que si no hay aportación económica para esa accesibilidad, no se va a hacer. Y es muy grave, estamos hablando de incumplimientos
bueno, pues atroces a la ley y un atropello a los colectivos que además, los colectivos que formaban parte ya les han pedido que por favor se convoque esa mesa y este ayuntamiento y esta Delegación de Derechos Sociales ha hecho caso omiso a esas peticiones, con lo cual nuevamente en otro espacio de participación amable vuelve a cerrarse las puertas a los colectivos, en este caso en la accesibilidad, y es muy preocupante el tema. Recuerdo lo más obvio, más evidente, la satisfacción de hacer accesible la playa de la Bajadilla. Claro, bueno, eso, este año la playa de la... Que es muy visible, sí, que es muy visible, sí, pero es que es sí. Hacer una playa accesible. ¿Sabes? Los colectivos... Las pasarelas, las sombras... Sí, y los colectivos, el haber contado con los colectivos, ¿no? Y el que el primer año, el año pasado, con la playa del Cable, hiciéramos todas las actuaciones para hacerlas accesibles, ir a visitar la playa una vez que habíamos creado las infraestructuras necesarias y ellos nos dijeran que, pues que había fallos, claro. Porque al final, si no te pones las gafas de la discapacidad, aunque tengas buena voluntad, pues puedes cometer errores, claro. Y errores que hemos mejorado. Pero ahora, claro, ya con esa experiencia y esa sapiencia, el hacer accesible la playa de la Bajadilla o la playa del Rodeito en San Pedro, e irte a pasearla con los colectivos y que los colectivos estuvieran gratamente sorprendidas porque realmente la consideraban 100% accesible, pues es un logro. Pero no es un logro solamente del equipo de gobierno, era un logro para toda la ciudadanía, que ha visto como un espacio al que no todo el mundo pueda acceder, todo el mundo puede acceder y en las mejores condiciones. Pues esa, como esa, otras muchas actuaciones y otras muchas actuaciones que además nos obliga la ley. Y nosotros lo hacemos porque lo creemos, no porque haya una ley que nos esté obligando. Esa es también la diferencia que notan los colectivos, que nosotros realmente teníamos el compromiso de hacerlo porque considerábamos que es de justicia social el trabajar por esa igualdad también ahí, y que ahora están un poco tocando a la puerta para que cumplan lo que es de ley y para que se reúnan con los colectivos simplemente para recordarles, oigan, señores gobernantes, es que tienen que cumplir una ley, no nos harán caso, que parece ser que ya no les están haciendo caso, sino que además hay algo por cumplir. La verdad es que se cierra otra puerta de esas que creíamos nosotros que eran necesarias y que ahora los colectivos nos corroboran que eran espacios de debate sanos, saludables y de donde se sacaban actuaciones necesarias para el beneficio de la gente. Una mesa eficaz, ¿no? Luego viste los resultados, ¿no? La escucha activa también del político de cara a la ciudadanía. Efectivamente. En fin, dejamos el tema que es un poco más complicado para el final, que son 36 millones de euros. Claro. Ese es el tema, ¿no? 36 millones de euros, que es lo que supera el techo de gasto, el presupuesto del año 2018 del Ayuntamiento de Marbella. 36 millones de euros que todos estaríamos encantados de gastarnos si después no vendrían a llamar a la puerta para reclamarlos, ¿no? Claro, además no es que Izquierda Unida esté en contra de saltarse ese techo de gasto que ha impuesto el gobierno central del PP, Montoro, el gobierno municipal también lo gobierna el PP, y bueno, pues lo que hay es que legislar para eliminar ese techo de gasto que lo único que hace es ahogar a los ayuntamientos que cumplen, que son cumplidores, cumplen con la deuda, tienen superávit, hacen bien sus deberes, pero para salvarle la cara de cara a Europa, al gobierno, pues les ahogan, para que los números les salgan bien. Es que es una cuestión solamente de números. Sin embargo... Es decir, el Ayuntamiento de Marbella, si tiene 250 millones para gastarse, no se puede gastar todos. No. Porque hay una ley superior nacional, de Montoro, que te dice que no te puedes gastar tanto dinero, que tienes que gastar menos. Sí. Pero el dinero lo tienes, en este caso. Sí, y además te lo dice para quedar bien. Que no te dice por otra cosa, sino para quedar bien con Europa, y entonces hemos reducido, somos los mejores recortadores, estamos haciendo las cosas muy bien para vosotros y para los grandes lobbies, pero bueno, al final es que el ayuntamiento dispone de un dinero, una cuantía económica que de la que no se puede gastar. De lo que de Izquierda Unida estamos absolutamente en contra, y ya intentamos buscar fórmulas para poder salvar ese escollo. No conseguimos encontrar esas fórmulas,
si no era cambiando la ley, por lo cual lo evitamos, y sin embargo vemos que ahora el gobierno del Partido Popular lo quiere hacer, quiere actuar en contra de sus propios criterios que el propio Partido Popular les impone, y además condicionando el futuro de los presupuestos. Entonces entendemos que al final una medida totalmente electoralista. Quiero tener más dinero ahora, 36 millones de euros más, quiero tenerlos ahora para ganar votos y luego el que venga que arree con los recortes. Y esa no es una forma de legislar desde la responsabilidad, esa es una forma de legislar de cara a la galería, porque además luego también tenemos que ver dónde cada gobierno se quiere gastar esos 36 millones de euros, porque a Izquierda Unida nos hubiéramos saltado el techo de gasto para crear un parque público de viviendas, para dar un alquiler justo a 500 familias. Sí, seguro. Para hacer una inversión en una obra, para mejorar unas carreteras, no, seguro que no. Entonces, no solamente es saltarse el techo de gasto, sino cómo te lo saltas. Porque si me lo estoy saltando en beneficio de la ciudadanía, a lo mejor luego tengo que ajustarme. Y veré además dónde me ajusto. Seguramente no va a ser en retirar derechos de la gente. Porque además sé que no voy a recortar en algo en lo que no creo que debo recortar. Pero no me fío de qué hará el Partido Popular. Ya estamos viendo que ya van saltando las privatizaciones y este presupuesto deja en evidencia que va a haber privatizaciones de servicios que hasta ahora se llevaban desde lo municipal. Hablamos de instalaciones deportivas que a partir de ahora van a estar, sus trabajadores municipales van a estar privatizados, de parques y jardines también, que los vayan a llevar empresas privadas, con lo cual va a haber trabajadores privatizados, o sea, trabajadores trabajando en parques y jardines de todo este término municipal, unos que trabajen y cobren un salario por parte del ayuntamiento digno, justo y con un convenio, y otros que tengan un acuerdo privado con un convenio en inferioridad de condiciones, es decir, dos mismos trabajos con distintos salarios, algo que nosotros no queríamos hacer y ya vemos por dónde va este gobierno, se lo quiere saltar para hacer este tipo de cosas, como ya hemos visto, para privatizar el servicio de iluminación de todo el término municipal y condicionar un contrato a 15 años para que tenga beneficios y muchos beneficios aquella empresa que es la que va a apostar por llevar esas luminarias, pero sin embargo tendrá trabajadores privados. Una acción pública como es la garantía de la iluminación de nuestras calles lo lleve una empresa privada. Entonces, no solamente es que me salto el techo de gasto y voy a obligar a ajustes, que si es el Partido Popular, lo tenemos claro, que donde puede hacer los ajustes más sencillos y que no le importa nada es en el tema de personal, sino cómo me lo gasto y cómo me lo quiero gastar, y es en darle negocio a otras empresas privatizando servicios que nosotros hemos intentado con muchas dificultades mantenerlo desde lo público, pero con muchas dificultades por las leyes ahogadoras del Partido Popular a nivel central. O sea que todo va vinculado a cómo gobierna el gobierno central. Y el gobierno central del Partido Popular gobierna en contra de la gente, con políticas ahogadoras a los municipios, que ahora ellos se lo quieren gastar. Por cierto, una cosa muy llamativa, que es que el concejal Miguel Díaz le preguntó en la comisión plenaria sobre ese acuerdo, donde se supone que nosotros nos vamos a poder, como Marbella, saltar el techo de gasto que anunció a bombo y platillo la alcaldesa que se había reunido en Madrid. Bueno, pues nos dijo que existía un escrito y un acuerdo donde validaba que nosotros nos íbamos a poder saltar ese techo de gasto, y es muy llamativo. Porque entonces, ¿qué? ¿El gobierno central está gobernando y a nosotros, como Marbella, nos deja saltarnos la ley y a otros gobiernos los interviene? ¿Que existe una discriminación? Vamos, yo me quedaría sorprendida que ese escrito estuviera, como sé que no van a hacer un escrito así, nos estaba vendiendo humo la alcaldesa, igual que nos vendió a la hora de decirnos que había llegado a un acuerdo con Hacienda
para el beneplácito de este ayuntamiento, con lo cual se suma una mentira, con que se van a saltar el techo de gasto, sí, pero no lo tengo claro, pero si me lo salto va a ser para crear servicios privatizados, y dónde van a ir los recortes después, que es algo que no deja de ver. Al final, intentar ganar votos en este año y medio que les queda, en vez de hacer políticas reales, donde la gente lo note, son políticas electoralistas, y ese es el sentido de saltarse el techo de gasto. No porque quiera, por convencimiento, porque realmente vaya a apostar por políticas sociales y vea que hay personas que lo están necesitando y este ayuntamiento tiene que echarles una mano, sino para vender pan y circo. Y entonces, pues bueno, pues ver a ver cómo les va en las próximas elecciones, que creo que no están ni siquiera muy convencidos, porque si hacen esto para intentar ganar votos es porque no están muy convencidos y porque realmente están más nerviosos de lo que podíamos esperar. Y bueno, pues que se sigan poniendo nerviosos, porque realmente la gente está viendo la diferencia, el apostar por lo público o el apostar por lo privado. Gobernar no siempre es convencer, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos estado hablando con Victoria Morales largo y tendido de las razones, argumentos por las cuales Izquierda Unida hoy ha dicho no a los presupuestos municipales del año 2018. Hago un repaso rápido: adiós a la participación, que son tramposos en su formulación, que regresan a asociaciones de primera y de segunda, que son unos presupuestos que dan la espalda a la igualdad, que no mejoran las ayudas sociales y que tienen accesibilidad cero. Hemos hablado largo y tendido de esto, yo creo que ha quedado clarísima la postura de Izquierda Unida. Pero yo quiero hacer dos apuntes antes de marcharnos, porque tenemos dos citas que compartiremos, yo creo, seguro, claro, también. Sí. La primera, el domingo, que vamos a ir a abrazar un árbol, no un árbol cualquiera, vamos a ir a abrazar así al Castaño Santo de Istán, declarado Monumento Natural de Andalucía, este domingo, y el sábado siguiente tenemos una jornada, una cita potente. Efectivamente, pues las dos citas son muy muy interesantes. Yo animo a todo el mundo a que se sume a este abrazo al Castaño Santo, ¿no? Ahora que hemos conseguido, a propuesta de Izquierda Unida Marbella, bueno, pues que se le dé el lugar que tenía que tener, esa importancia que tenía que tener el Castaño Santo. Y bueno, pues vamos a vivir una experiencia de convivencia donde vamos a abrazar un árbol y no cualquier árbol. Es efectivamente un signo de Andalucía, y le vamos a dar la fuerza que entendemos que también nos va a devolver. La verdad es que yo nunca he hecho ningún abrazo a ningún árbol, y como me han comentado, como tú, que es una experiencia interesante, espero que el Castaño Santo nos devuelva la fuerza que nosotros le queremos transmitir, ¿no? Diciéndole, oye, que hemos hecho esta propuesta y esta propuesta se ha aprobado porque creemos en ti, ¿no? Y te agradecemos que hayas estado viendo pasar la vida la historia 1000 años. O sea, un árbol que cuántas generaciones ha visto, cuánto ha vivido, ¿no? Cuántas vivencias tiene, cuánta gente se ha abrazado, se ha sentado debajo de ese árbol, ¿no? Que es todo lo que ha vivido. Esa experiencia que, bueno, pues este domingo a las 9 de la mañana, si no recuerdo mal, Israel, salimos, todo el mundo que quiera sumarse, estaremos en la zona del Herrojo. En la zona del Herrojo, efectivamente, por la zona de la Quinta. Sí. Allí nos encontraremos y subiremos todos juntos para darle ese excepcional abrazo. Pero es que el sábado que viene tenemos un inicio, tenemos una jornada que inicialmente es puntual, que es algo que hemos debatido mucho desde Izquierda Unida, y es esa jornada del turismo necesario, pero se va a enmarcar en algo más grande y más potente, que es abrir el debate al modelo de ciudad que queremos. Va a ser eso que vamos a llamar la Marbella necesaria, donde en distintos espacios de debate temáticos vamos a hablar de las distintas necesidades que tenemos que abordar de cara a futuro. Hablamos en este caso del turismo necesario como motor económico que es, pero sin olvidarnos de esa sostenibilidad necesaria, de esa accesibilidad necesaria, de ese trabajo digno que debe de ir ligado a este turismo, que es el que nosotros queremos a futuro. Pero en futuros encuentros también vamos a hablar de esa Marbella que necesitamos en otros aspectos, como son los culturales, los de derechos de las personas, los de medioambientales o cualquier otro que la gente nos quiera trasladar.
Y además, hablándolo y debatiéndolo, estas jornadas van a ser un espacio de encuentro con distintos perfiles de profesionales muy reconocidos y que consideramos que nos van a ayudar mucho a reflexionar sobre el modelo, nos van a tener muchas enseñanzas y bueno, nosotros tomar mucha nota de qué es lo que queremos a futuro, ¿no? Concienciar de ese turismo necesario. Será el sábado día 25 a las 10 de la mañana en el Albergue África, al que invitamos a todo el mundo también a participar en esas jornadas, donde creemos que además con profesionales de la universidad, con profesionales del ámbito laboral, también con las camareras de piso, con colectivos de accesibilidad, pues bueno, podremos sacar una lectura interesante de ese. Bueno, vamos a tener también un ex consejero de turismo de la Junta de Andalucía, una persona implicada, ¿no?, en el desarrollo turístico de la comunidad andaluza, una de las más importantes de España, ¿no?, que tiene ese tirón del motor turístico nacional. Victoria, hemos hablado de todo. Desde luego, hemos tenido una charla muy amena. Pues no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pues, un montón. Un montón, pero la verdad es que yo continuaría hablando de todo lo que nos va surgiendo, que es mucho, y el día a día nos atrapa y tenemos muchos temas en la cabeza. Lo dejamos para la próxima semana, sí, claro. por supuesto. Bueno, la semana que viene quizá hagamos precisamente un espacio un poco más monotemático acerca de estas jornadas del turismo necesario, porque bueno, creemos que es importante hacer una reflexión a futuro de cuál es el motor turístico más importante de nuestra ciudad. Victoria, un placer. Igualmente. Nos vemos hasta la semana que viene. Desde luego, si sigue recortando la educación pública, nos va a tener enfrente. No es una ley de seguridad ciudadana para el pueblo. No hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país.